Vamos a entrar en nuestro estudio de esta tarde, continuar en nuestro estudio del libro de Efesios. Les voy a pedir si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos. En reverencia a nuestro Dios Padre, vayamos a Él en oración. Altísimo Padre, venimos el día de hoy para adorarte, para glorificarte, tú que eres merecedor de toda honra y toda gloria, Señor. Creador de todas las cosas, vistas, no vistas, Padre Santo. Tú el que estás en control de todo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Altísimo, el Anciano de Días, el Eterno, el Todopoderoso. Alabado sea, Señor. Te damos las gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí en tus atrios, Señor. De que a pesar de que éramos pecadores, a pesar de que éramos tus enemigos, a pesar, Señor, de que por naturaleza teníamos una tendencia, Señor, a rechazarte, has obrado por medio de tu Hijo Jesucristo para salvarnos, Señor. Y por ello estamos agradecidos profundamente, Padre Santo. Agradecidos por el amor que nos has demostrado, la misericordia que nos has demostrado, la gracia que has extendido hacia nosotros, Señor. Pedimos que seas con nosotros, nos bendigas, Señor, que lleves a cabo tu voluntad en nuestras vidas, entendiendo plenamente, Señor, que así será. Pues tú eres un Dios soberano, un Dios que tiene todo el poder para llevar a cabo tu voluntad y la autoridad igual para hacerlo, Señor. La honra y la gloria sea a ti, Señor. Pedimos en estos momentos, Padre, que tú, por medio de tu palabra, por medio de tu santa presencia, tu Santo Espíritu, Señor, obres en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Prepares nuestras mentes, nuestros corazones para recibir de ti, Padre. Que por medio de tu palabra seamos transformados más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Pedimos, Señor, que de este lugar salgamos transformados un poco más a esa semejanza, Señor. Pedimos, Señor, igual que seas conmigo, Padre. Ayúdame a hablar de una manera clara, una manera entendible, Señor, con autoridad que viene solo de ti, Padre. Y que tu palabra sea proclamada fielmente el día de hoy, Señor. Y te pedimos, Padre, que cualquier cosa que hagamos sea para tu honra y tu gloria, nada más, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. En nuestro estudio de hoy nos encontramos en medio de la oración de Pablo, el deseo que tiene Pablo por los santos. Si ustedes se acuerdan, él ha estado orando de que estos hermanos en Éfeso se les conceda el conocimiento de Dios, que crezcan en el conocimiento de Dios. Les voy a leer Efesios del capítulo 1, del versículo 15 al 17 para poder entrar en contexto. Vamos a estar estudiando un poquito más adelante, pero se los leo. Efesios 1, 15 al 17, ya lo estudiamos. Dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Una de las cosas que hemos establecido es de que como cristianos debemos crecer en el conocimiento de Dios. Lo que ha sido revelado en las Escrituras es para que lo sepamos, lo conozcamos, lo tengamos en cuenta, para que ahora caminemos en la verdad de Dios. Algo que hablábamos un poquito el jueves. Una de las cosas que ocurre en las iglesias, se habla mucho de cosas espirituales. Se cree mucho acerca de Dios. Ahora, como cristianos, debemos saber todo acerca de las cosas espirituales verdaderas y saber todo lo que ha sido revelado acerca de Dios. Esta es nuestra responsabilidad. Pero igual, cedemos, entendemos, concluimos que esto solo va a ocurrir por medio de Dios obrando en nosotros. Esto es lo que vimos la semana pasada. Dios obrando en aquel a quien Él ha llamado y predestinado a la adopción. Una de las cosas que les he mencionado yo antes, llegué yo a fe en un círculo carismático, donde había un énfasis excesivo en el mover, el movimiento del Espíritu, pero lamentablemente no tanto en las Escrituras. Se decía que vivíamos una vida espiritual robusta.
éramos espirituales. Incluso se decía el dicho, ¿verdad?, de que nada sirve tener una cabeza llena si no éramos llenos del Espíritu Santo. Tristemente, nuestras cabezas estaban bastante vacías. Ahora, en primer lugar, el apóstol Pablo diría que esto no tendría nada de sentido. No se puede tener una vida espiritual robusta vacía del conocimiento de Dios. Es imposible. Ese es el punto en esta sección inicial de su carta a los Efesios. Pero igual, aclaro algo importante, el enfoque de esta iglesia previa estaba en el poder de Dios, estrictamente en el creyente y estrictamente en un cierto tiempo en el servicio. No había poder en ninguna otra parte que no sea en nuestras experiencias espirituales durante el llamado del altar, cuando se dice que la presencia de Dios descendía sobre la iglesia. Ahora, antes de que nos pongamos a juzgar, me temo que la mayoría del cristianismo vive de esta manera igual, similar. El poder de Cristo está limitado. Muchas veces limitado solo al creyente, lo hemos hablado, solo espiritualmente. Ningún otro reino se ve afectado por el poder de Dios, y yo diría que este es un cristianismo débil. No es el cristianismo bíblico. Ese cristianismo es un cristianismo donde Cristo tiene poder y autoridad limitado sobre todo lo que nos rodea, pero tiene todo poder y toda la autoridad en el creyente. Y de nuevo, hay un problema. No es lo que vemos en la Biblia. Debido a esto, el día de hoy quiero recordarles tres cosas absolutamente fundamentales, tres cosas por las cuales ustedes y yo podemos vivir una vida fiel para Dios, confiados en nuestro Dios al que servimos. Número 1, Cristo vive. No servimos a un Dios muerto. Número 2, Cristo que vive es Rey sobre todo. Número 3, Cristo reina sobre todas las cosas. Nuestro enfoque hoy estará en lo que todo esto significa, de acuerdo con lo que Pablo está diciendo en lo que leemos el día de hoy. Una vez más les voy a leer los versículos 15 al 23 para entrar en contexto, y nos vamos a enfocar en la segunda mitad de esta sección, específicamente los versículos 20 al 23. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento ¿de quién? De Él. Mi oración es que los ojos de vuestros corazones sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo, cuando le resucitó de entre los muertos, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora quiero que notemos tres cosas a las que Pablo aquí está hablando. En el versículo 20 vemos la resurrección de Cristo. En la última parte de los versículos 20 al 22 vemos la ascensión de Cristo y su entronización sobre todas las cosas. Esto es la coronación de Cristo. En la última parte de los versículos 22 al 23 vemos a Cristo como cabeza sobre todas las cosas y cabeza sobre la iglesia, de la iglesia. Ahora vamos a ver todas estas cosas para que podamos tener una mejor comprensión de la realidad y a su vez, como les he mencionado, vivir adecuadamente de hoy en adelante. Comencemos entonces con el versículo 19. Lo leo entero y entramos en el
versículo 20, y trataré la primera porción del versículo 20. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de qué? De su poder, ¿para quién? Para con nosotros. Acuérdense que ya lo hablamos la semana pasada. Para con nosotros los que creemos, es decir, los que estamos en Cristo, los que hemos creído, los que ahora hemos sido adoptados, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Como Pablo concluye su larga introducción, donde su enfoque está en la grandeza y bendición en la salvación de Dios en Cristo, pasa a enfocarse en el poder de Dios. Ahora, quiero que noten conmigo cómo dice que el poder de Dios es para nosotros los que creemos. De nuevo, Pablo enfatiza la grandeza del poder de Dios para con el creyente. El hecho incluso de que creemos, hermano o hermana, en Cristo es resultado de su poder. Lo hablábamos el jueves, lo estábamos elaborando un poco. Hemos sido fortalecidos por el Espíritu, que se nos dice es nuestra garantía a la esperanza que aún está por venir. Podemos saber que el poder de Dios está disponible ahora para nosotros por medio de ello. Y de nuevo lo voy a estar aclarando un poco más adelante, pero igual es algo que estamos continuando de la semana pasada. Pablo entonces va a cuantificar este poder. Y nos dice que el poder de Dios se hace evidente para todos en la resurrección de Cristo. En Cristo, la resurrección es una muestra del poder de Dios, y este poder es para nosotros y obra en nosotros. Ahora, la muerte era una gran enemiga. Nadie en este mundo podía vencer a la muerte. Nadie era lo suficientemente poderoso como para oponerse a la muerte. Nuestro pecado hace que todos seamos débiles en este sentido. Todos vamos a morir. Si lo pensamos bien, realmente no había ninguna esperanza de escapar las garras de la muerte. Pero en la resurrección de Cristo en poder, el poder de Dios se muestra sobre todo, incluso sobre nuestros enemigos más poderosos, como la muerte. Recordemos un poco acerca de esta resurrección para poder entender un poco de lo que estoy hablando. Si ustedes se acuerdan, Jesús anduvo obrando, caminando, demostrando con gran poder señales, milagros. Tenía gran poder para hablar con autoridad de Dios. Jesús hace todo bien, dice todo lo que es correcto, promete grandes cosas a diestra y siniestra. Ahora quiero que entendamos algo. ¿Se acuerdan del episodio en la mar? Todos temen ser azotados por la tormenta que se encuentran. Jesús está en una siesta bastante profunda, despierta y reprende el viento y la mar. Y hay una gran calma en ambos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo leeré para nosotros. Noten lo que concluyen. En Mateo 8:27 nos dice lo siguiente: y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces lo que queda claro es de que Cristo tiene poder sobre el mar y sobre el viento. Entonces inmediatamente todos concluyen, se maravillan, este hombre es poderoso, y se preguntan, ¿qué clase de hombre es este? Lo que se alude es de que es un hombre muy poderoso. Pero luego es condenado a muerte. Este hombre que era muy poderoso, el cual los vientos y la mar le obedecen, ahora cuelga en una cruz expirando. Los discípulos, que sabían que este hombre era lo suficientemente poderoso como para que los vientos y el mar le obedecieran, están convencidos de que aunque era un hombre poderoso, no lo fue suficiente para vencer la muerte. La muerte parecía más poderosa.
Todos hemos estado convencidos de que la muerte era la más poderosa de todas las cosas. ¿Por qué? Porque todos morimos. Todos vamos a morir. Llegamos a creer que el toque de la muerte era permanente. Todos habían olvidado lo que Jesús les había dicho. Se los leo, Marcos 10, versículo 33 al 34. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán. Y 3 días después resucitará. Hermanos, gloria a Dios que todos estaban equivocados. Los discípulos se les olvidó, huyeron pensando que la muerte había agarrado a uno más. Pero estaban equivocados. Estaban equivocados de todo a todo. Dios es de hecho poderoso incluso sobre la muerte misma, nuestro enemigo más formidable. La muerte de Cristo era el propósito. Él colgó en la cruz y murió para pagar por nuestros pecados, para ofrecer perdón a aquellos que creerían en Él. El poder de Dios sobre el pecado, la muerte, las garras de Satanás se manifestó plenamente en su muerte y su resurrección. Pero no solo eso. Después de que Cristo resucitó, ascendió a gloria para sentarse a la diestra de Dios. Ahora, hermanos, explico todo esto para explicar todo lo que Pablo ha explicado en estas pocas palabras del versículo 20. Y esto es, de que el poder supremo de Dios, el cual ahora es para nosotros y por nosotros, se nos es evidente en esta gloriosa resurrección. Sigamos para entender un poco más acerca de su entronamiento. Dice, le sentó, versículo 20, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, espero que Pablo sea bastante claro para nosotros, pero sentarse a la diestra de Dios tiene la intención de comunicarnos el poder y la autoridad suprema de Jesús en el universo. Es simple, la frase es simple. Jesús tiene todo poder y toda autoridad. Por eso toma este lugar. Cristo ha sido exaltado sobre todas las cosas visibles e invisibles en el universo y para todos los tiempos. Lo estudiaremos en Colosenses cuando Tomás llegue ahí, lo leemos en Filipenses. Saturado está las Escrituras, desde la ley, los profetas, los salmos, hasta todo el Nuevo Testamento, del señorío de Cristo, de que Él es Rey, Rey Supremo. Ahora aquí, en este punto es exacto, es donde se necesita mucha clarificación en el cristianismo de hoy. Ahora, hermanos, ya lo hemos tocado. Gloria a Dios por ello. Pienso que el día de hoy entramos a estos versículos tal vez no recibiendo mucha información nueva. Sabemos que Cristo es Rey, sabemos la diferencia que existe al creer que Él es Rey, pero vamos a aclarar para reenfatizarnos, para podernos fundamentar en estas verdades, porque somos llamados a vivir de manera adecuada a la luz del señorío de Cristo. Todos usamos lenguaje adecuado, decimos cosas correctas, pero luego nos cuesta verlas realizadas. Y esto de nuevo lo hemos hablado. Sí, Cristo es Rey, amén. Él gobierna, aleluya. Pero tal vez solo en nuestros corazones. O tal vez espiritualmente, porque si miramos a nuestro alrededor, las cosas son un desastre. Note lo que Dios dice de Cristo en su palabra. Voy rápido, hermanos. Salmos 8:6. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Hablando de su Hijo. Salmo 110, versículo 1, dice el Señor, a mí, Señor, siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pablo, cuando habla acerca de esta misma resurrección que hemos visto un poco en 1 Corintios 15, también alude a esta misma cosa. 1 Corintios 15, versículos 25 y 26, se los leo. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Ahora notemos que el lenguaje es claro. Una y otra vez se nos dice que el reinado de Cristo es en el presente. En el presente. No se nos está diciendo que Él va a reinar, que vendrá un punto donde Él va a ser rey, donde vendrá un punto donde Él será nombrado Señor, sino que esto ya es ahora, en este preciso momento, desde su resurrección. En el primer sermón de Pedro en Hechos, quiero que notemos el mismo lenguaje. Ya lo estudiamos, Hechos 2, versículos 36 al 34 al 36, disculpen. Dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Noten lo que aclara Pedro al pueblo de Israel. Sepa pues, con certeza, o sea, sin duda alguna, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando Cristo ascendió al cielo, fue directamente a gloria. A retomar la gloria, como vemos en Juan 17, que Él nos dice que compartía con el Padre. Fue a su coronación. Cristo ha sido entronado. Cristo es Rey hoy, ahora. De hecho, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él gobierna y reina en la actualidad. Él es Rey actualmente y como Señor, sobre todo, tiene la máxima autoridad sobre todo. Cristo está por encima de todo. Ahora, consideremos algunas cosas que han dado forma a nuestra forma de pensar sobre todo esto. Podemos tal vez objetar entonces, bueno, ¿por qué hay tanto caos? ¿Por qué no vemos una victoria? Y ponemos en cuestión o cuestionamos la autoridad y el poder de Cristo. El autor de Hebreos se va a relacionar un poco con nosotros en esto, pero creo que notemos que el autor no se deja convencer. Hebreos 2, les leo del 5 al 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo que es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que te intereses en él. Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. ¿Cuánto dejó, hermanos? Nada dejó que no fuera sujeto a Él. Pero noten, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Lo que nos está aclarando el autor de Hebreos es de que hay un proceso. Hay un proceso de todo esto. Y de que Jesús tenía que humillarse y tomar forma de hombre para llevar a cabo el plan de Dios. Pero ¿qué nos está aclarando? Que todo ha sido puesto bajo sus pies. Que todo le pertenece, pero aún no lo vemos. Porque es un proceso. Ahora noten que hay un patrón aquí. Cuando se habla de la exaltación de Cristo, su coronación, el llevado a gloria, siempre se nos apunta a su sacrificio en la cruz, su obra en ese madero. La resurrección de Cristo es el poder de Dios que se hace evidente una y otra vez. El alcance de ese poder se hace claro en la exaltación de Cristo sobre todas las cosas. Cristo, incluso en este mismo momento, como Rey sobre todo y Señor sobre todo, está llevando a cabo su perfecta voluntad.
Cuando las cosas a nuestro alrededor parecen caóticas, Dios sigue teniendo el control, trabajando todo hasta un final perfecto. Y hermanos, hermanas, un día todo esto se hará evidente para todos los que han vivido y vivirán. Hasta entonces, Él está sometiendo todo bajo sus pies hasta que la muerte sea derrotada. Nuestra resurrección señalará la derrota final y definitiva de la muerte y todos los enemigos de Dios. Cuando sea evidente que los santos de todos los tiempos serán completamente liberados de las garras de la muerte. Verdaderamente un día glorioso. Ese día no habrá duda. Ese día no habrá cuestión. Cuando Él aparezca entre las nubes y seamos recibidos en gloria, si aún estamos, o resucitados, todo mundo sabrá que Él es Rey. Cuando hablamos de que todo ojo le verá, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, nos habla de que viene un momento preciso cuando nada de esto será confusión para nadie. Los que el día de hoy niegan el señorío de Cristo, los que el día de hoy niegan su reinado, los que el día de hoy se encuentran en rebelión en contra de Él, en ese día serán completamente y finalmente silenciados. Cuando la palabra de Dios habla del día del Señor, nosotros entendemos que será un día glorioso para nosotros, pero la Biblia continuamente lo aclara que será un día terrible. Porque el Rey que ha creado todo, el Rey que sostiene todo el universo, todo lo creado, lo que se ve, lo que no se ve, con el poder de su palabra, se presentará ante esta misma creación. Y Pedro nos dice que todo será derretido ante la presencia del gran Rey y Señor del universo. ¿Qué entonces nos está aclarando Pablo hoy? Una vez más, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está obrando en nosotros. Y qué gran ánimo es esto, hermanos. De que no tenemos que vivir vidas débiles, no tenemos que vivir continuamente de fracaso en fracaso. Vivimos tal vez en fracaso, a fracaso, por no entender estas cosas, por no depender de Dios, por tratar de llevarlo a cabo por nuestras propias fuerzas. Número 2, Jesús como Rey está obrando para los creyentes, para nosotros. Ahora voy a leer esto directamente de las Escrituras antes de que me acusen de que estoy inventando cosas. En Romanos 8:11. Incluso lo leímos creo el jueves, si no me equivoco, se me hace que me había adelantado. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿qué dice ahí? Habita en vosotros. Él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Estoy ahorita estudiando el capítulo 2 de Efesios. Para tenerlo listo, me va a tocar predicar en inglés. Les mencioné que vamos en conjunto ya, ¿verdad? Estoy predicando el mismo libro en inglés y español. Y es un enfoque en nuestra muerte, cómo estábamos muertos, ¿no? En nuestros delitos, nuestros pecados, las transgresiones, dependiendo cómo tengan ustedes traducida la palabra, qué versión. Pero aquí en Romanos 8:11 habla de una vivificación, habla de una resurrección que ya hemos experimentado espiritualmente el momento que creemos, pero igual la esperanza, la promesa de que ese mismo poder que ahora obra en nosotros es el mismo que nos va a resucitar en el día final, cuando llegue ese día terrible del Señor. Una vez más, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ahora habita y obra en nosotros el día de hoy como creyentes. Igual,
Notemos que Cristo está llevando a cabo todo por nosotros y por nuestro bien mayor. Y esto también lo vemos en Romanos 8, versículo bastante popular, versículo que a continuo se tuerce. Pienso, tal vez las ideas son nobles, pero aclaremos un poco. Romanos 8, 28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuántas cosas? Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y luego después entra en la cadena dorada, ¿verdad? Los llamados, los elegidos, los conocidos, los predestinados, que después son llamados, después ¿qué? Justificados y luego eventualmente glorificados. Siempre me tomo la oportunidad de aclarar esto porque es un versículo bastante popular. Quiero que noten conmigo que el versículo no dice que todas las cosas van a estar bien, y en específico a nuestro deseo. Pero dice que todas las cosas, lo bueno y lo malo, están cooperando ¿para qué? Para nuestro bien mayor. Y hace específicamente a los que está hablando, a los que son llamados, o sea, a los creyentes. Ahora, quiero aclararles esto de una vez. Bueno, una vez más mejor, porque creo que lo aclararé otra vez si me vuelvo a topar con el versículo. Lo que este versículo en su contexto nos explica Pablo es de que cualquier cosa que esté ocurriendo en tu vida, piensa en este momento, cualquier tribulación, cualquier sufrimiento, cualquier mal paso, bendición o X cosa, el poder de Dios obra en ti para tu bien mayor. ¿Y qué es eso? Conformarte más y más a la semejanza de Cristo. Sufras muertes, sufras cuestiones de salud, cualquier cosa que tú veas que te afecte, que tú digas que es tribulación, que es sufrimiento, Dios lo está usando para conformarte más y más a la semejanza de Cristo. Y lo mismo hace con toda bendición, con todo tiempo de prosperidad, con toda bendición que Él ha enviado a ti materialmente, de tu trabajo, en tus relaciones, con tus hijos, todas las victorias que tú estás viendo. El propósito de ello no es para que tú digas, mira qué buen esposo soy yo, mira qué buen padre, mira qué buen empleado, mira qué buen empleador. No, el propósito es para que nos vayamos conformando más y más a la semejanza de Cristo. Cristiano, escúchame, toda tu vida ha sido planeada. Todo fracaso y toda victoria. ¿Para qué? Para que llegaras al punto de tu glorificación, el momento en el cual tú serías transformado a la semejanza de Cristo, compartir su imagen en gloria. Y nada es exento, nada. Muchas veces tenemos la tendencia nosotros por eso menciono que vivimos de manera débil, porque nuestro enfoque es en todo lo que va mal. Nuestro enfoque es en cómo están saliendo las cosas mal. Ahora, hermanos, seamos honestos, en veces tomamos malas decisiones. Unos más que otros. Y unos de nosotros aún más. Pero ¿qué es el punto de Pablo? De que llegáramos al conocimiento de que por el poder de Dios, a pesar de nuestras malas decisiones, vamos a ser conformados más y más a la semejanza de Cristo. Al igual en esta vida hay situaciones que no podemos controlar. Hay situaciones que vienen sobre nosotros en las cuales no tenemos nosotros ningún control, pero gloria a Dios que existe alguien que tiene control de todo ello. Y lo que Pablo nos dice el día de hoy es de que aún todo eso está siendo usado, ¿para qué? Para nuestro beneficio, para nuestro bien mayor, para ser conformados a la imagen de Cristo. El día de hoy tienes problema de salud. El día de hoy estás sufriendo cualquier cosa. Sal de este lugar convencido. Es la oración de Pablo, de que lleguemos al conocimiento de que cualquier cosa que tú estés experimentando por el poder de Dios será usado para tu beneficio, para su gloria. Para que al final de todo, cuando pases el valle, voltees a los cielos y digas, la gloria y la honra sea al Rey. Amén. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué significa que este poder es nuestro? Bueno, lo que hemos hablado un poco ya, el Espíritu Santo nos capacita para vivir vidas para Cristo. Es el punto.
Si tú has llegado a profesar fe, si tú has creído en Cristo Jesús, ahora tu mente está siendo transformada, tu corazón ha sido cambiado. ¿Para qué? Para llevar a cabo una vida en Cristo. Para que podamos ser fieles a Cristo, hermano. Si tú vives en pecado, si tú vives en derrota, si tú vives en desobediencia, es porque no has llegado al entendimiento de que el poder de Dios ahora existe en ti para que no tengas que hacer eso. Sigues apegado a la carne, sigues tú gozándote en los pecados que antes estabas. Y la Biblia te llama a que te arrepientas, a que entiendas de que eso no es la manera de vivir, la manera correcta de vivir, de que ahora tomes los pasos adecuados para llevar a cabo una vida fructífera en Cristo. Hermanos, el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo con poder habita en ustedes y en mí. No es razonable, no es lógico que vivamos en derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota. Y dicen, bueno, el pastor ahora está predicando prosperidad. Amén, la bíblica. Para que tengamos un entendimiento de que ahora a nosotros nos toca en obediencia andar detrás de los pasos de Cristo. ¿Para qué? Para que obtengamos la victoria final. Ahora eso no significa que todas las cosas van a ir bien a nuestro estándar. Porque en este preciso momento existen hermanos creyentes fieles que llevan años en cárceles por su fe. Esa no es prosperidad la cual nosotros pensamos. Pero están siendo sostenidos ¿por qué? Por el poder de Dios en ellos. ¿Qué más significa para nosotros? Que ahora tenemos el poder de Dios. ¿Para qué? Para resistir el pecado. Ya no tienes que pecar. Pecamos, pero no tienes que pecar. No es necesario. Y hermanos, el momento que ustedes entiendan esto, que Dios nos permita obviamente llegar a este entendimiento, entonces ahora cuando se presenta la tentación no tenemos que ceder a ella. No tenemos. Lo hacemos por nuestros propios deseos, por nuestros propios placeres, pero ya no es necesario. Ya no eres esclavo del pecado. Amén. Ahora podemos contender contra nuestra propia carne. Por último, ya no hay ningún poder o autoridad que no esté bajo Cristo. Lo que significa que nuestro Dios gobierna, que nuestro Dios reina sobre todo, es para que podamos caminar como caminó Cristo. Entender su reinado, su señorío, que Cristo es Señor sobre todo y todos. Y con esto, ahora tú y yo poder vivir por el poder de Dios vidas fieles a Él. Es el propósito, hermanos. Es el propósito. Si tú ves a un cristiano en victoria tras victoria, hermano espiritual, hermano creciendo en madurez, en conocimiento de Dios, como lo he mencionado, no es de que Él esté haciendo las cosas bien. Las está haciendo bien, pero por el poder de Dios. No es Él. Y la oración de Pablo, lo que hemos leído en toda esta sección hasta este punto son dos. Que tengamos este conocimiento y esto solo por voluntad de Dios. Si Dios lo permite. A la vez, sin importar lo que pase a nuestro alrededor o incluso lo que nos esté pasando, tribulaciones de todo tipo en nuestra vida, no son excusa ahora para no obedecer. Como seres humanos tenemos una tendencia de que si las cosas no van bien, ahora lo tomamos como excusa para hacer las cosas aún peor. No, es que pastor, es que me está pasando esto, por eso no hago esto, no hago aquello. Tenemos la tendencia a hacernos víctimas. Tenemos esa tendencia a que continuo nosotros somos producto de las circunstancias y por eso ahora justifico mi desobediencia porque me está pasando esto, me está pasando aquello, o pastor no sabe lo que me hizo o lo que me están haciendo. Y literalmente lo que la palabra de Dios a continuo nos está recordando es de que Cristo, siendo soberano sobre todo y el poder de Dios en nosotros, ahora ya no es excusa. Ahora vivimos en el poder de Dios, para que cualquier sufrimiento, cualquier tribulación ahora sea vencida por el poder de Dios en nosotros. Es nuestro deber servir a Cristo, obedecerle. El señorío de Cristo demanda
obediencia a todo creyente. No solo porque Él es Dios, no solo porque Él es Rey, no solo porque Él es Señor, pero igual porque nos ha empoderado para hacerlo. Cuando Pedro habla acerca del confirmar nuestro llamado, ¿a qué apunta inmediatamente? A buenas obras, al cambio de carácter, a vivir vidas que glorifiquen a Dios. Ahora, ¿qué si no lo hacemos? ¿Qué si a pesar de todo lo que ahora ya entendemos? ¿Qué si a pesar de todo lo que hemos leído? ¿Qué si a pesar de todo lo que está aquí escrito el día de hoy? No lo hacemos. Decidimos permanecer en desobediencia, decidimos no someternos al señorío de Cristo. Les voy a leer una sección bíblica que nos aclara un poco todo esto. Con esto vamos a concluir. Lucas 6, 46 al 49. Cristo hace una pregunta que debe reinar sobre nuestras vidas. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Primero que nada, vamos a pausar ahí. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Primero que nada, que no es razonable decir que Cristo es Señor si no hacemos lo que Él nos pide. Cristo demanda obediencia, hermanos. Que no salgamos de este lugar confusos. Bueno, pero es que ¿qué dijo el pastor? ¿Que sí o que no? Cristo demanda obediencia. Debemos ser completamente obedientes a Cristo. Y Cristo entonces está preguntando, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo? ¿Qué está diciendo? No soy su Señor. ¿Okay? Versículo 47, disculpen. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quien es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué se nos está explicando? Que el obedecer a Cristo, que el hacer lo que Él demanda de nosotros, el creer en Él, primordialmente la obediencia a la fe, se nos asemeja como aquel hombre que se planta en buen fundamento. Que cualquier cosa que venga sobre esa casa, cualquier cosa que venga sobre ese creyente será inmovible. Porque estará plantado ¿en qué? En el poder de Dios. Pero dice aquel que no hace nada de esto. Dice que grande va a ser su ruina. Ahora, para el creyente, sabemos bíblicamente que si no obedecemos, que si no hacemos lo que Dios pide de nosotros, vendrá disciplina de Dios si verdaderamente somos hijos. La respuesta a la pregunta, si eres creyente, el qué pasa si desobedecemos, es de que Dios va a disciplinar. Pero aquí en este versículo, en Lucas 6, 46 al 49, tiene por contexto referencia a la escatología. Tiene tonos escatológicos de las cosas del fin, específicamente para el incrédulo. Negar el señorío de Cristo no significa que no es Señor de todo y de todos, y muchos piensan de esa manera. Que simplemente el no observar el señorío de Cristo significa que Él no es Señor, y no es así. Solo significa que te enfrentarás al Señor de señores. Y vemos que tu ruina será grande. Hay personas que nos visitan el día de hoy, bienvenidos. Te imploro, clama a Cristo y sométete a su señorío. Reconoce que Él es Señor. Deja tus ideas de cómo quieres llevar a cabo tu vida
y reconoce que el llamado bíblico el día de hoy es de que Cristo demanda que vivas como Él requiere. Pero pastor, yo pienso que esto, yo pienso que nada de eso va a importar. Si Dios dice haz esto, hazlo. Si Dios dice no hagas aquello, no lo hagas. Clama a Cristo y sométete a su señorío. Arrepiéntete de tu pecado. Confía en todo lo que Él ha hecho en amor y misericordia, extendiendo gracia hacia nosotros para nuestra salvación, en entregar su vida para el perdón de nuestros pecados. Una cosa puede ocurrir. Tal vez el día de hoy podríamos argumentar. ¿Tendrías argumento en contra de mí o X cosa acerca de lo que estamos hablando? Pero nada de eso me interesa. Lo que estamos hablando el día de hoy es de que viene un día cuando estarás frente a Dios y tratarás de presentar tu argumento como lo harás conmigo tal vez. Y no será válido. Pero es que no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello. Con todo respeto, no me importa. Reconoce quién lo ha dicho. Y el que ha hablado es Rey de Reyes y Señor de Señores. El que ha hablado es aquel que demanda que toda rodilla se doble ante su presencia. El que ha hablado es aquel en el cual toda lengua confesará que Él es Rey, que Él es Señor. Aquel que ha hablado es Dios, quien ha creado todo lo que vemos y aún lo que no vemos y no entendemos. Lo hablamos un poco el jueves. Es aterrador reconocer que habrá un gran número de personas que doblarán su rodilla ante Cristo porque no hay otra, no hay de otra. Pero lo harán para enfrentarse contra Él como enemigos. Y ese doblar de sus rodillas será la evidencia de que Dios ha sido fiel a su palabra al conquistar a todos sus enemigos. Póstrate ante Cristo en arrepentimiento y fe. Ahorita que aún hay tiempo. A ti creyente, al que ha obedecido, al que intenta obedecer, no perfectamente, pero sinceramente, como he escuchado de un pastor. Aquel que cree y pone en práctica la palabra de Dios, pone en práctica su fe por medio de la obediencia a Dios. Te recuerdo que tenemos una esperanza de firmeza en Cristo. Ruego a todos el día de hoy, vivamos en obediencia entendiendo de que Cristo es Señor y de que el poder de Dios se nos ha dado para vivir como tal.